Dios te bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más reunirnos para adorar su nombre. En esta mañana yo te invito para que juntos podamos ir a la presencia del Señor y presentarnos delante de Él en este día. Así que te invito para que cierres tus ojos y junto a mí pues oremos, vayamos a la presencia del Señor y oremos a nuestro Padre. Señor y Padre Celestial, en esta mañana nosotros venimos delante de tu presencia. Nos postramos ante ti, Señor, en adoración. Nos postramos ante ti, Padre eterno. Señor, en reconocimiento de que tú eres el Señor y nosotros somos tus siervos. Señor, y nosotros te rogamos en esta mañana, Padre eterno, que en esta mañana tú nos visites, que esta mañana tú nos refresques, Señor, que tú nos ministres a través de las alabanzas, a través de los cánticos, Señor, y de la predicación, Señor, que tú nos hables a lo profundo de nuestras vidas, Señor. Señor, ministranos con esta palabra, que esta palabra tú la pongas en lo profundo de nuestro ser, que tú la selles, Señor. Padre eterno, que cada palabra de los himnos, Señor, Padre eterno, pueda elevar nuestras almas, Señor, en una adoración a ti, Señor, que podamos levantar nuestras manos, Señor, Padre eterno, en adoración hacia ti, Señor, te glorificamos en esta mañana, Señor, háblanos, ministranos, Señor, tócanos, Señor, hoy, te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias, Señor, por tu cuidado y tu protección y te damos gracias porque tú nos permites, Señor, hoy poder llegar a tu presencia para adorarte. Señor, nosotros te bendecimos y te glorificamos y en el nombre de Jesús nosotros te pedimos estas cosas, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Dios te bendiga en esta hermosa mañana, Iglesia de Dios de Monticello. Tenemos la oportunidad de ofrendar al Señor en esta hora, de diezmar al Señor. Y en la pantalla va a aparecer más adelante la forma de cómo poder hacerlo. Esto es parte de nuestra adoración. Y nosotros creemos que cuando nosotros ofrendamos al Señor de lo que Él nos ha dado y nosotros diezmamos, estamos también adorando al Señor. Y le pido al Señor que reciba estas ofrendas que usted da para que la obra del Señor siga adelante y que Dios las reciba como perfume de olor grato a su presencia. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Qué bueno que podemos estar conectados en este día para escudriñar la palabra del Señor. La palabra del Señor hoy es una palabra especial y yo quiero que esta palabra te ministre a ti y me ministre a mí también. Y la palabra del Señor se encuentra en Santiago 2, capítulo 2, versículo 23. Y lee así la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esta palabra en esta mañana es una palabra para hacernos reflexionar. Yo te invito para que en esta mañana tú ores conmigo para que esta palabra te ministre, te hable a lo profundo de tu vida y que esta palabra se abra
en tu corazón. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Esta palabra que es vida, Señor, esta palabra, Dios mío, que tú la envías, Señor, como un pan de vida para nosotros. Señor, que esta palabra hoy nos toque, que esta palabra hoy nos ministre, que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo la selle en nuestras vidas de una manera especial, Señor, y que produzca el fruto por el cual tú no las envías, Señor. Que esta palabra, Señor, Padre mío, sea de edificación, Padre eterno, que edifique nuestro ser, que podamos, Dios mío, Señor, hacer cambios en nuestra vida, cambiar nuestra forma de pensar, Señor, y emprender el viaje que emprendió, Señor, Abraham. Señor, te pedimos que este mensaje sea de inspiración, Señor, para estimularnos y movernos, Señor, a hacer cambios, Padre eterno, y a movernos a hacer la voluntad tuya. Te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre glorioso de Jesucristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a estar hablando sobre los 4 altares construidos por Abraham en la tierra de Canaán. La palabra del Señor que hemos leído nos dice que él le creyó a Dios. Y dice también que fue llamado amigo de Dios. Llamarse amigo de Dios no era algo que es el único personaje en la Escritura que se le conoce que fue amigo de Dios. Abraham escuchó la voz del Señor y él obedeció y emprendió el viaje de donde él estaba, que era en Ur de los Caldeos, que era una nación en el tiempo politeísta, creían en diferentes dioses. Y él escucha la voz del Señor y Dios le habla. Y en alguna forma él reconoció que ese era el Dios verdadero y decidió obedecerle. Y por eso se levantó, se movió de Ur de los Caldeos y el Señor le había pedido que saliera de su tierra y de su parentela. Y él obedece y se va de la tierra, pero se lleva a su papá y se lleva también a su sobrino Lot. Él emprende ese viaje y llega hasta lo que es hoy Siria. Y después entonces desde allí emprende el viaje hasta llegar a Canaán. Esta es la historia de la jornada del viaje en la vida de Abraham. Nosotros en esa jornada que él hizo, nosotros vamos a ver estos 4 altares y dónde él los construyó. Esos altares representan diferentes etapas en el crecimiento y en la experiencia de fe de Abraham. O sea, según él va haciendo los viajes, va construyendo los altares. Cada altar representa una etapa en la vida y el desarrollo de su relación con el Señor. Y cuando llegamos a este último, la Escritura dice que él se conoció como un amigo de Dios. Para ser llamado amigo de Dios, Abraham tiene que haber probado que él había alcanzado un nivel bien alto en su fe. O sea, llamarse amigo del Creador del universo, llamarse amigo del Señor. Cuando usted busca, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando usted busca, Enoc caminó con Dios, pero solo Abraham se conoce como el amigo de Dios. Así que era un honor. Es un honor. Así que imagínense, por él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Por él haber creído y haber obedecido al Señor, nosotros el plan del Señor se ha cumplido y hemos sido bendecidos. Todas las naciones de la tierra, el mundo entero ha sido bendecido porque un hombre decidió escuchar a Dios, porque un hombre decidió obedecerle, aunque no lo conocía. Él simplemente escuchó la voz, escuchó el mandato, le creyó a Dios y se movió en fe a caminar de su mano, y en los diferentes lugares estableció 4 altares que simbolizan los cuatro diferentes etapas en su vida, en su crecimiento, de su relación con el Señor. Gloria sea al Señor. Así que busque su escritura, mantenga su Biblia abierta. Si tiene una libretita, pues usted va a ir registrando estos 4 altares y cómo se llaman cada uno de estos 4 altares. Vamos a empezar por el primer altar. Esto yo lo había dado en una asignación que les había dado anteriormente
y solamente algunas personas me contestaron. Gracias por contestar, hacer la asignación y enviarme la información que ustedes me enviaron. Yo les había pedido que buscaran cuáles eran los 4 altares. Así que vamos a empezar por el primer altar. El primer altar que vamos a estar discutiendo es el altar de la obediencia. Y ese altar de la obediencia se encuentra en Génesis 12, del 6 al 7. Y dice la palabra del Señor en Génesis 12, 6 al 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Así que él emprende el viaje, sale de Ur de los Caldeos, va a lo que es hoy en el área de Siria, y de allí emprende el viaje hacia llegar hacia la primera tierra en el área Canaán, que es en el área de Siquén, y allí se establece, allí construye el primer altar, que lo construyó en el encino de Mamré. Este altar es el altar de la promesa, el altar de la obediencia. Cuando usted busca este altar lo construye en Siquén, que es hombro, support, es sostén, y Moré, que quiere decir maestro. Así que en nuestras primeras etapas de nuestro desarrollo, en nuestra vida cristiana, nosotros caminamos con el Señor, pero Dios nos pone a nosotros siempre un maestro. Siempre hay un maestro que Dios te pone para que te guíe, un maestro para que te ayude, un maestro para que te abra los ojos, un maestro para que te clarifique, para que te enseñe. En estos tiempos la gente no quiere aprender. En estos tiempos la gente quiere caminar, como dicen en Puerto Rico, suelto como gavete. En este tiempo la gente quiere hacer lo que le da la gana. En este tiempo la gente dice: yo no tengo que no tengo que ir a ninguna iglesia, yo no tengo que aprender de nadie. Y usted lo ve que hablan tan feo de las autoridades y no quieren aprender. Pero siempre en la Escritura tú vas a encontrar que Dios siempre te pone al lado de un maestro que te enseña, un maestro que te guía, un maestro que te va dirigiendo en el camino, que te ayuda. Usted va a encontrar que encuentra a Moisés, pero Moisés no sube al monte solo. Moisés se encuentra con un hombre que está siguiéndolo, que es un discípulo de él. Se va con Josué, y Josué crece al lado de Moisés. Cuando usted busca, Eliseo crece al lado de Elías, porque siempre Dios en esta primera etapa siempre te pone al lado de un maestro. No sea como mucha gente que no quieren, hay algunos que piensan que se lo saben todo y que no necesitan que nadie los enseñe. Y yo quiero decirte que eso es un concepto erróneo. Dios nos va a poner al lado gente que Dios los ha capacitado y que les pone una pasión para ayudarte y para guiarte en el camino. Por eso es que es bueno y importante que cuando nosotros estamos empezando en nuestra vida de creyente, nosotros nos acerquemos a alguien, aleluya, que te pueda enseñar, alguien que te pueda ayudar, alguien que te pueda guiar en el camino. No es para que te desarrolles solo, porque cuando tú te desarrollas solo, mayoría de las veces cometes errores y empiezas a creer cosas que no están bien. Así que este altar está en el encino de Moré. Ahí empieza él sus primeras etapas con el Señor. Ahí es que empieza él a ser guiado, empieza a ser aprender. Así que él aprendió lo que era la obediencia. Gloria sea el Señor. Así que él dejó a un lado sus familiares, quizás su casa. Porque cuando tú llegas a este altar, en este altar tú tienes que dejar cosas atrás. A veces hay que dejar amistades, a veces hay que dejar trabajos, a veces hay que dejar limpiezas, hay que limpiar cosas en nuestra vida, hay que limpiar cosas, altares que tenemos a otros dioses. A veces hay que hacer algo, porque en este altar que se va a construir, es un altar que es para dedicarlo al Señor. Así que en este altar el Señor te invita para la obediencia. En este altar es el tiempo de limpieza, es el tiempo
tiempo de dejar cosas. Cuando Abraham va a emprender el viaje para la próxima etapa, antes de llegar a aquella etapa, ellos tuvieron que sacar todos los dioses, porque tú no puedes adorar a diferentes dioses. En esta etapa es el tiempo de tú definirte que tú quieres adorar solamente a Dios. Y cuando tú construyes ese altar, tú vas a construir el altar al Dios que te habló, al Dios que se te apareció, el Dios que es verdad y es real. Porque todos los demás dioses son dioses que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos pero no oyen. Son dioses muertos. Tú no vas a adorar a un Dios muerto. Dios te está llamando para que tú adores a un Dios vivo, un Dios que se te aparece, un Dios que te habla, un Dios que te ministra, un Dios que te dirige, un Dios que te da instrucciones de lo que tú tienes que hacer, un Dios que te dice cuáles son las etapas que tú vas a ir a hacer, cuáles son los planes que Él tiene contigo. Este es el lugar que Dios le dice a Abraham y le da la promesa. Este es el lugar que el Señor le habla y le dice esta es la tierra que yo te la voy a dar, te la voy a dar a tu descendencia. Le dice a tu descendencia daré esta tierra. Y cuando Dios le dice, esta es la tierra que yo te dije que yo te iba a mostrar, esta es la tierra que yo te dije que tú te ibas a llevar, esta es la promesa, aquí está, esta es la tierra que yo le voy a dar a tus descendientes. En aquel lugar, aleluya, Abraham construyó su primer altar, porque el Dios que lo ve, el Dios que lo sacó de Ur de los Caldeos, el Dios que le dijo que le iba a llevar a una tierra que le iba a dar, esa es la tierra de la promesa. Gloria sea el Señor. Así que este es el lugar que tú hay gente que tú tienes que dejar en el camino. Porque hay gente que te lleva para que tú sigas adorando a otros dioses. Hay gente que te lleva para mirarte otra vez hacia atrás. Hay gente que tú llevas contigo al lado que lo que hacen es que te detienen. Hay gente que te cambia la mirada. Hay gente que te cambia tu forma de pensar, te cambia quién tú eres. Pues esa gente tú tienes que dejarla a un lado porque esa gente te estorba en tu crecimiento espiritual. Este es el tiempo en este altar. Cuando tú construyes ese altar, tú le estás diciendo al Señor, yo me comprometo a seguirte, yo me comprometo a hacerte fiel, yo me comprometo a caminar contigo, aleluya, yo voy a dejar lo que yo tenga que dejar porque yo quiero servirte. Así que ese es el altar que de la obediencia, ese es el altar de renunciar a cosas que hay que renunciar. Vamos a pasar al segundo altar. Una vez que él escucha la voz de Dios, que Dios le habla y que Dios le da la promesa, esta es la tierra que yo te dije, él edifica allí el altar. Luego él pasa y se va al monte Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel y a Ai en el otro lado, edificó allí un altar a Jehová. O sea, el segundo altar se encuentra en Génesis 12, versículo 8. Dice así la palabra del Señor, lo voy a leer de nuevo. Luego se pasó de allí a un monte en el oriente de Betel y plantó allí su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Así que este altar nosotros lo vamos a llamar el altar de la oración. Este es el altar. En el otro él edificó el altar, pero no dice que invocó a Jehová. Él edificó un altar y se lo dedicó al Señor. Pero en este altar lo edifica, pero él invoca el nombre del Señor. En esta nueva etapa, en esta nueva jornada que el Señor te lleva, en esta jornada te lleva el Señor a donde es. Betel significa casa de Dios, pero ahí está Ai, y Ai significa vanidad, significa ruinas, porque la vanidad te lleva a las ruinas. Así que está entre medio de dos sitios. Cuando tú analizas esta porción de la Escritura, usted se da cuenta que nosotros somos llamados a nosotros restaurar nuestras raíces en la fe. Nosotros somos en la fe de Abraham, en esa fe que
escucha y obedece, esa fe que se aferra a la promesa, esa fe que se aferra a la relación con el Señor, que se apasiona con Dios de una manera que él está enfocado en lo que Dios le ha prometido, de tal manera que construye el altar e invoca el nombre del Señor. Betel está más o menos a 20 millas. Es como si estuviéramos de aquí, de Monticello, y fuéramos a Middletown, que son 19.9 millas. Así que Betel está de Siquem a 20 millas. Y cuando usted la analiza, Betel significa casa de Dios y Ai significa la ruina o significa vanidad. El Señor nos está llamando para que en este altar nosotros echemos a un lado, echemos todas aquellas cosas que nos hacen vanagloriarnos. Aquellas cosas, porque en este altar, en este lugar, Betel, Dios te bendice. En este lugar, Dios te bendice de una manera tremenda. Abraham visitó Betel 2 veces. La primera vez es cuando sale de Siquem, pero cuando usted busca el versículo 13, usted se va a encontrar que él vuelve y visita Betel. Pero cuando regresa a Betel de nuevo, él regresa un Abraham diferente. Llega un Abraham enriquecido. Llega un Abraham con muchas posesiones, porque cuando en ese viaje que él da, él edifica en el altar en Betel y se queda en Betel a vivir. Pero llegó una hambruna en la tierra que él entonces emprende el viaje y se va a Egipto. Y cuando va en Egipto, usted conoce la historia. Él le dice a Sara, Sara era hermosa, era una mujer hermosa, y llega a Egipto y él dice, pues tú vas a decir que tú eres mi hermana, porque si te dice que eres mi esposa, me van a matar a mí. Así que para yo librar mi pellejo, pues tú vas a decir que es una media verdad, porque era hermana por una parte. Así que entonces dice que el faraón bendijo a Abraham y le dio siervos, le dio siervas, le dio animales, él le dio asnos, camellos, vacas, ovejas, asnos. Eso está en el versículo 12-16. Así que él se enriqueció porque recibió muchas posesiones. Así que cuando él regresa a Betel, regresa con un montón de posesiones, regresa ya con una riqueza. Y este es el problema cuando usted no sabe escoger el lugar correcto. Tú estás entre la casa del Señor y estás en Ai. La ciudad de Ai. Tú tienes que escoger en quién tú quieres. Si te vas para la ciudad de Ai, tú vas a encontrar, te vas a poner vanidoso. Y hay gente que en este altar, en este lugar, del lugar de este altar, la gente no construye un altar, sino que se construyen un altar a ellos mismos, como hizo Saúl. Saúl se construyó un altar ahí. Hay gente que cuando llegan empiezan a ser bendecidos, empiezan a ser prosperados, hacen de la prosperidad un Dios y les rinden culto y adoración a la prosperidad que tienen y se ponen vanidosos y orgullosos. Y Dios dice que Dios rechaza a la persona orgullosa. El Señor nos llama para que vivamos en humildad, simplemente sometidos a sus pies. Así que en este lugar tú tienes que decidir si tú quieres agradar al Señor, tú tienes que mantenerte en humildad e irte a Betel, a la casa de Dios, aleluya, y allí construirte altar para dedicarte todo lo que tú tienes, todos los recursos que tienes, todas tus habilidades, todos tus talentos, todo lo que tú tienes, ponerlo a los pies del Señor, al servicio del Señor, porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El Señor, cuando tú pones a Dios primero, Dios te va a bendecir más de lo que tú eres ya bendecido. Así que en este altar, es un altar que
es un altar importante. Es un altar donde nosotros invocamos el nombre del Señor. Es un altar donde nosotros nos dedicamos a buscar la presencia del Señor, donde nosotros tenemos comunión con el Señor, donde nosotros tenemos empezamos a establecer una relación con el Señor y nosotros renunciamos a todo lo que es nuestro ego, renunciamos a nuestro yo, renunciamos y sometemos nuestro carácter, sometemos nuestra vida y la ponemos a los pies del Señor y morimos nosotros para que sea entonces el Señor el que more en nosotros. Es como decía Juan, que para que Él sea el que crezca y yo disminuya. Que sea el Señor que se glorifique y mi yo quede sometido a la presencia del Señor como un siervo puesto en su presencia. Así que este altar que se construye en esta área va a probar los motivos de tu corazón. Va a sacar hacia afuera este altar, que es el altar de la oración. Va a sacar hacia afuera cuáles son los motivos que hay en ti. Si tú no te dedicas a orar, si tú no pones este altar que se llama el altar de la oración y simplemente te dedicas más que estar entre Betel y Ai y no haces un altar de oración al Señor, tu vida espiritual, tu vida va a empezar a ponerse orgullosa y vanidosa. Pero cuando nosotros ponemos ese altar de oración y empezamos a invocar el nombre del Señor y empezamos a buscar su presencia y empezamos a buscar una relación estrecha con el Señor, nuestra vida se transforma porque entonces nosotros vivimos en sumisión completa al Señor. Así que este altar es bien importante. Gloria sea el Señor. El primero era el altar de la obediencia. El segundo, que es el altar en Betel, es el altar de la oración. Aleluya. Y vamos a pasar al tercer altar. Vamos a pasar al tercer altar. Y el tercer altar se llama, vamos a buscarlo. Vamos al tercer altar. El tercer altar, nosotros lo vamos a encontrar. Está en el Génesis 13, capítulo 18. Si lo busca conmigo, pues lo vamos a leer juntos. Dice así la palabra del Señor. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Y cuando nosotros buscamos esta palabra, yo le dije que Abraham fue a Egipto porque había hambre, salió de Betel y llegó hasta Egipto. De allá vino enriquecido y volvió y regresó a Betel. Y allí en Betel, él volvió a implorar el nombre del Señor. Esa parte de que se imploró el nombre del Señor se menciona 3 veces en los viajes de Abraham. Y en Betel, él invoca el nombre del Señor 2 veces. Así que en el capítulo 13, usted se va a encontrar que cuando él llega de Egipto, llega a Betel. Y allí invoca el nombre del Señor. Pero hay algo importante que pasa en esta porción, es que Abraham y Lot se separan. Abraham y Lot se separan. Usted sabe que Lot cogió la llanura y él cogió ese que fue hacia las montañas. Así que cuando ellos deciden en qué área se va a ir cada uno, él decide. Lot escogió los llanos y él escogió las montañas, así que él simplemente empacó sus tiendas y emprendió el viaje hasta llegar al encinar de Manré. Y en el encinar de Manré, allí edifica ese altar. El encinar de Manré está a 2 millas de Hebrón. En este lugar que se llama Manré, que significa fuerza, fortaleza, gordura. Y mientras que Hebrón significa, es una amistad, una sociedad, una unión, una conjunción, una asociación. O sea, o la montaña del amigo.
Así que en este altar es donde él comienza a profundizar en su relación con el Señor. En este altar es con donde hace un pacto con Dios, hace un pacto con él. Y en este pacto que fue bien importante, que está en el capítulo, está en los próximos capítulos, en este lugar Dios también le hace la promesa. No es de la sierva que tú vas a heredar. Tú vas a heredar de Sara, es la que va a dar la luz, y va a ser un hijo de Sara el que va a heredar. Así que en este lugar es donde las promesas del Señor se van aclarando, donde el Señor te va dando más detalle, donde el Señor te va metiendo más en su relación con Él, y el Señor va dándote claridad. Porque muchas veces nosotros nos pasa como a Abraham y a Sara, que Dios nos promete, pero entonces como Dios nos promete y nosotros no vemos lo que Dios no está ocurriendo, lo que Él nos está prometiendo, porque nosotros queremos que Dios nos hable a nuestro tiempo, pero el Señor no nos habla en el tiempo de nosotros. Él tiene el tiempo de Él y nosotros tenemos que simplemente esperar ese tiempo. Así que Abraham y Sara decidieron a darle una ayudita al Señor, y usted conoce la historia porque hablamos hace poco de eso. Así que en este lugar, cuando tú estás en Manré, el Señor te lleva para aclarar lo que Él te está prometiendo. Él te va dando más detalle, Él te va dando más información, te va fortaleciendo, te va afianzando, te va asegurando, te va reconfortando, y de tal manera que esa relación con el Señor comienza a crecer de una manera especial. Es en este lugar donde el Señor le aclara la promesa, pero es en este lugar donde el Señor hace un pacto con él. En este pacto dice la palabra del Señor que Abraham tuvo 2 visiones, y esas 2 visiones fueron visiones especiales, donde el Señor le da una visión clara de cuáles son las cosas que van a ocurrir. El Señor le habla que es Sara la que va a tener el hijo, pero Dios también le dice, sépate también que esta descendencia van a estar esclavos en una tierra ajena, y van a estar esclavos 430 años. O sea, le está diciendo, van a estar 400 años, ellos van a ser esclavos. Dios le clarifica bien claro qué es lo que va a suceder. Este altar es un altar importante. Este es un altar, el altar de la comunión. Es el altar donde el plan del Señor se abre. Es el altar donde tú puedes ver cumplida, donde tú puedes ver que el Señor te da detalles de los planes que Él quiere. Nosotros no podemos que en Siquén Dios nos dé los planes bien claros, porque tú no los vas a entender. No vamos a esperar que en Betel Dios nos dé todos los detalles de lo que Él va a hacer, porque el Señor quiere que tú sigas profundizando y tú sigas teniendo una relación más estrecha con Él, que tú sigas teniendo comunión con el Señor. Por eso es que es en Manré, donde el Señor te da la fuerza, donde el Señor te da la fortaleza, donde dice que es cerca de Hebrón, porque allí es la montaña del amigo, la montaña de la asociación, la montaña de la unión, de la comunión. O sea que es en el lugar donde los planes tuyos empiezan a entrelazarse con lo que Dios quiere. Es el lugar donde empieza a haber unidad. Tú empiezas a entender qué es lo que Dios quiere. Empiezas a encajar en ese plan del Señor. Así que este altar es un altar que es importante. En este altar se sacrifican animales. En este altar él lleva una becerra de 3 años. Esto está en el capítulo 15. Versículos 9, y dice: traen una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero, una tórtola y un palomino, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada uno al frente del otro,
y descendieron las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad se cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que esta descendencia morará en esta tierra y será esclava allí y será oprimida 430 años. Mas también a la nación a que servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en toda tu buena vejez. Mire, es una promesa que es para la descendencia. Él está pisando una tierra que está de promesa. Él está viviendo en el lugar de la promesa, en el lugar de la provisión que Dios hace. Pero no es para él, porque él simplemente está con unas tiendas. Él está peregrino, como dice Hebreo, que él vivió en aquella tierra peregrino, caminando de lado a lado, pisando la tierra, estableciéndose en diferentes lugares en la tierra, pero era la tierra de la promesa. Qué bueno es el Señor, aleluya, que Dios tiene planes con nosotros y son planes que no están ocultos, son planes que cuando tú empiezas a crecer en la fe con el Señor y tú comienzas a establecerte, aleluya, y a mantener una comunión con el Señor y vas estableciendo, profundizando en tu relación con el Señor, los planes del Señor se siguen aclarando y Dios te va fortificando, Dios te va fortaleciendo, aleluya, para que tú recibas la promesa que Él te ha dado. Así que Abraham llega una etapa con una fe firme, con una fe ya bastante estable. Gloria sea el Señor. Él está conociendo al Dios que lo trajo de Ur de los Caldeos, pero en esta ocasión, aleluya, en este lugar cuando establece este altar y hace este pacto con el Señor, está diciéndole: yo solamente voy a servir a ti, tú eres el Dios verdadero, aleluya. Y mire, todas esas naciones tenían diferentes dioses, y esos dioses que ellos tenían, ellos le ofrecían sacrificios de niños y los ponían para ser quemados en estos dioses. Así se hacían cultos, se hacían diferentes tipos de actividades para agradar a esos dioses. Pero Abraham, aleluya, Abraham decidió dejar a los dioses muertos porque él conoció al Dios vivo. Él conoció al Dios vivo y de poder, el Dios que le hablaba, el Dios que se metía en su vida, el Dios que no solamente se metía en la vida de él, aleluya, sino que él estaba dándole la promesa completa, aleluya, por muchos años futuros, dejándole saber, aleluya, que por esa fe de él creerle a Dios, aleluya, y de entablarse en esa relación tan hermosa con el Señor, aleluya, de tal manera que lo llama el amigo de Dios, es porque Dios le abre los tesoros de su promesa y le explica qué es lo que va a pasar. Le está diciendo 400 años esclavos, pero después de eso de allí van a salir con gran riqueza. Gloria sea el Señor. Este es el altar donde se prueba la fe. Este es un altar que era un altar importante. Vamos a pasar al último, el tiempo va avanzando y quiero llegar al último altar. Y este altar vamos a ir a Génesis 22:9, que es donde está el último altar. Este altar se llama el altar del sacrificio. Y Génesis 22:9 y 10 dice así: con la bendición del Padre, Espíritu Santo, amén. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham
alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Gloria sea al Señor. Esta es una escena que es una escena terrible. Esta es una escena que es una escena que tanto Isaac como Abraham deben haber estado en agonía. No hay cosa más tremenda para un padre que perder a un hijo. Así que usted se imagina la agonía, el dolor que Abraham debe haber tenido, aleluya, porque va a sacrificar a su hijo. Pero él no, dice la palabra del Señor que él no rehusó hacerlo. Era la prueba de fe más grande que Abraham estaba pasando. En este altar usted ve que es una fe férrea la que él tiene en el Señor. Él simplemente dice la palabra del Señor que él no rehusó porque él sabía que Dios lo podía resucitar de aquello, que Dios lo podía levantar de aquello. Así que en este altar Dios prueba la fe de Abraham, y cuando nosotros decimos que prueba, no es que no es para provocarlo a que él escoja, sino prueba la calidad de la fe que él tiene en el Señor. O sea, cuando usted mira qué significa, este altar fue en el monte Moriah, y está en el capítulo 22:2, donde lo mandó a la tierra de Moriah, y ahí es que se establece. Y Moriah lo que significa es escogido por Dios. Así que Abraham había sido escogido por Dios. Así que entre toda la gente que hay, Abraham es escogido para llamarse amigo del Señor, amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una fe férrea en el Señor, una confianza plena en Él, una confianza tan plena que Dios le pide algo que le pedían los dioses paganos a la gente, y la gente daba a sus niños y los ofrecían en sacrificio a sus dioses paganos. O sea, Dios le está diciendo a Abraham, bueno, aquí están todas las naciones que te rodean, toda la gente que te rodea adora a dioses paganos, aleluya, y ellos ofrecen sus niños en adoración a sus dioses sin ningún tipo de contemplamiento ni ningún tipo de resistencia. Simplemente lo entregan a sus dioses para ser quemados. Y Dios le pide algo que no es que él pida sacrificios de hombre. Dios lo que quiso fue probar. Gloria sea el Señor. Y lo dice en el versículo 1, dice 22:1, dice, y Abraham después de estas cosas que probó, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, le está pidiendo que lo ofrezca en holocausto, y cuando se dice holocausto es que era una ofrenda quemada. O sea, que era que él lo iba a ofrecer, lo voy a poner allí, y después de haberlo matado, él lo iba a ser quemado. Gloria sea el Señor. Así que esta era la ofrenda que él le está pidiendo. Pero lo que Dios dice que él lo que va a probar es la calidad de la fe que Abraham tenía en él. Mire, Abraham no tenía ya ninguna duda que este era el Dios verdadero. Abraham no tenía ni una pizca de duda acerca de a qué Dios él le servía. Por eso él escucha y simplemente le dice, heme aquí. Ese heme aquí, cuando usted busque ese capítulo, usted lo va a encontrar 2 veces, que el Señor lo llama, y las 2 veces Abraham le dice, heme aquí. ¿Cuántas veces Dios nos llama a nosotros y nos pide algo y nosotros nunca le respondemos al Señor con heme aquí? Siempre lo que le respondemos es, yo no puedo, yo no tengo la capacidad, hay gente que está más preparada que yo, ¿por qué no pones a esta persona? No, que yo no sé hablar, que yo no, buscamos 50 excusas para no responder a la voz del Señor. Pero cuando usted ve a Abraham le dice, heme aquí.
es como la experiencia de Samuel, que le dice, escucha la voz, heme aquí, Señor. Es la experiencia de María, que el ángel le habla, aquí tu sierva, hágase conmigo tu voluntad. Es cuando tú, pero para esto, para llegar a ese nivel, tú tienes que haber pasado por los diferentes lugares en el crecimiento de tu fe para tú llegar al Señor y rendirte por completo. Que el Señor te mande a hacer lo que sea. Tú vas a decirle, heme aquí, yo lo voy a hacer. Tú no vas a estar buscando excusas. No, pero que está muy lejos. No, pero ¿cómo voy a tener que construir un altar? ¿Y qué yo va a pensar Isaac de mí? ¿Y cómo va a ser esto? ¿Y va con 20 preguntas? Abraham no hace eso. Abraham simplemente responde, heme aquí. Gloria sea el Señor. Así que cuando nosotros vemos a un Abraham que ha alcanzado su nivel máximo en su vida espiritual, vemos en su caminar con el Señor, de tal manera que el Señor lo llama amigo de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué te está pidiendo el Señor a ti? ¿Qué cosas te está pidiendo? Este es el altar del sacrificio, es el altar de la amistad, el altar del amor y de la amistad. Gloria sea el Señor, que se relaciona con eso. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a hacer? Cuando nuestra fe es probada, nuestra fe dice que las pruebas y las tribulaciones y las crisis prueban nuestra fe y producen en nosotros obediencia. Pero hay una fe también que es para aprendizaje, es para el Señor enseñarnos, es para porque tenemos necesidad de aprender diferentes cosas en nuestro caminar por la vida cristiana. Nosotros a veces caminamos solos, a veces caminamos con malas compañías. A veces caminamos con gente que no, como yo decía al principio, que en vez de ayudarnos lo que hacen es que nos tiran hacia atrás. Y hay momentos en nuestra vida de creyente que nosotros, si queremos crecer, tenemos que dejar muchas cosas en el camino y decidir caminar con Dios. Cuando tú caminas con Dios, tú lo escuchas a Él. Cuando tú caminas con Dios, Dios va al frente tuyo, Dios va guiando tus pasos. Gloria sea el Señor. Cuando tú caminas con Dios, tú vas a estar bien pendiente a las cosas que tú vas a hacer, porque tú no vas a hacer nada que vaya en contra, aleluya, de tu relación con el Señor. Cuando tú te entregas por completo al Señor y te rinde a hacer su voluntad, el Señor, no hay nada que, como decía el apóstol, nada me puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una relación tan estrecha con el Señor que tú no puedes caminar con el Señor. Sin el Señor, tú no puedes hacer nada sin el Señor. Tú dices, no, yo no puedo dar un paso si el Señor no está conmigo. Yo no puedo caminar, aleluya, si el Señor no está conmigo, si el Señor no va conmigo, porque tú eres amigo del Señor. Que en esta relación, que en este crecimiento y que en esta jornada por la vida, nosotros podamos ir marcando nuestra historia de igual manera, que nosotros podamos ir levantando altares en los lugares donde significativos de nuestra vida, en nuestros cambios, en nuestro nivel, en nuestros niveles de relación con el Señor. Que cada nivel espiritual donde Dios te lleva, tú puedas dejar allí, perpetuar un altar al Señor, perpetuar un altar y un pacto con el Señor, de decirle, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, yo voy a seguir tu voluntad. Si usted repasando los 4 altares, el primer altar, el altar de la obediencia, que donde el Señor te reafirma sus promesas, que ese lugar hay que dejar, si tú quieres pasar hacia el próximo, tú tienes que hacer limpieza, tú tienes que dejar gente. A veces hay amistades que hay que echarlas a un lado, porque esas amistades no te dejan tú progresar. Hay veces que hay gente que a veces está tan atada con los televisores, a veces están con las redes sociales, viven atados a tantas cosas que
te tienes que separar de ellas para que tú puedas crecer y que puedas acercarte más al Señor. Ese tiempo se lo debes dedicar al Señor. Hay cosas que hay que dejarlas atrás. Cuando tú te vas a Betel y tienes que crecer en tu vida de oración, en tu vida de dedicación con el Señor, porque ahí verdaderamente sale hacia afuera los motivos de tu corazón. Hay veces que hay gente que se acerca al Señor para que el Señor los bendiga. Y ese es su fin y su meta, que Dios los bendiga. No, pero es que yo me acerco al Señor porque yo lo amo, porque yo tengo una relación con el Señor, que yo quiero entregarle al Señor todo, que me bendiga o no me bendiga. Mi vida es de Él y yo quiero servirle a Él, no importa, sea en pobreza, sea en riqueza, sea en enfermedad, sea en salud, sea en lo que sea, yo quiero servir a Él, yo quiero servirle. En ese lugar en Betel te enriqueces, en el lugar en Betel te enriquece, pero tú tienes que decidir qué tú vas a hacer. ¿Te vas a volver orgulloso, te vas a volver vanidoso o tú vas a mantenerte humilde, sometido a la presencia del Señor? Y cuando te vas al próximo, que era el de Manré era la fortaleza, gordura, que es el lugar donde se extienden tus límites, tus estacas, pero es como la famosa oración de que no me dañe. Es el lugar de la estancia y ser bendecido. Pero es el lugar donde el Señor te invita, aleluya, para que hagas un pacto con el Señor. Es el lugar donde las promesas del Señor se abren y vas entendiendo mejor las cosas. Y el Señor te habla del plan específico que Él tiene para tu vida. Es ahí donde la luz llega, ilumina tus ojos, ilumina tu mente y tus oídos y tú puedes entender y te sincronizas en un solo pensamiento, en una comunión con el Señor, en el plan que el Señor tiene para tu vida. Entonces el plan tuyo y el del Señor coincide y tú pones todos tus esfuerzos para que ese plan se cumpla. Y el último, que era el del sacrificio, donde Dios nos invita para que nosotros simplemente nos rindamos por completo y adoremos su nombre, y ahí podremos llegar a ese nivel que es en Hebrón, que es el lugar de la amistad, el lugar donde el Señor, aleluya, establecemos una relación estrecha con el Señor, donde el Señor nos escoge el Señor nos ha escogido para estar en el lugar que Él tenía para nosotros. Que en esta mañana esta palabra te haya ministrado, que esta palabra haya tocado tu vida y que esta palabra te enseñe, gloria sea al Señor, que tú no te puedes quedar estancado, que tú no te puedes quedar simplemente te salvó el Señor y no hay más nada que hacer, solamente tengo que servir y ir a la iglesia. No, el Señor te salvó con un propósito y el Señor quiere que tú sigas creciendo en tu relación con el Señor. Propóntelo en tu corazón, que tu relación con el Señor cada día sea más profunda, de tal manera que tú puedas tener una comunión con Dios tan estrecha, aleluya, que puedas pasar no simplemente de conocer a Dios de lejos, sino conocerlo de tal manera que puedas ser amigo de Dios, que puedas estar en la misma sintonía, en la misma armonía con el Señor. Que el Señor te ayude. Yo no sé cuántas cosas tú vas a tener que sacrificar. Abraham, el Señor le pidió que sacrificara a Isaac. Yo no sé qué Isaac tú tienes que sacrificar en ese altar, pero algo te va a pedir el Señor que tú sacrifiques. Pero cuando tú te decides entregar todo al Señor, después de ahí viene la bendición hermosa de Dios de haber cumplido sus planes para tu vida. Que el Señor te ayude para que tú puedas entregar lo que tengas que entregar, dejar lo que tengas que dejar para tener una relación estrecha con el Señor, y que puedas construir estos altares de igual forma que sean memoriales en tu vida de tu caminar con el Señor. Te invito para que no detengas tu paso, no des un paso hacia atrás, ni te desvíes del plan del Señor, sino que simplemente sigas creciendo en fe en cada etapa de tu vida, que puedas llegar
a ese máximo nivel, que es el nivel de la relación con el Señor. Te invito para que ores conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta palabra de vida. Señor, te damos gracias por ella. Que esta palabra, Dios mío, Señor, quede sellada en nuestro corazón y que tú nos ayudes, Señor, para igual como Abraham, emprender una jornada en nuestra relación contigo y que en cada parada, Dios mío, de nuestras vidas, en cada etapa de nuestra jornada, nosotros podamos ir creciendo, Señor Padre eterno, y que podamos hacer memoriales, Dios mío, de nuestro crecimiento, Señor, y que cada etapa nos lleve a la próxima, Dios mío, al próximo nivel, Padre eterno, de tal manera que lleguemos a la plenitud de nuestra relación contigo, donde Dios mío, nos parezcamos a ti, donde tengamos la medida, Padre mío, de la fe, la medida, Dios mío, de la perfección, Padre eterno, de tal manera que Jesucristo se refleje en nuestras vidas y nuestro carácter sea hecho, Señor, a la medida tuya. Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a entregarnos, ayúdanos a rendirnos, Señor, Padre eterno, y rendir todas las cosas que tenemos que poner en tu altar para adorarte. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra hermosa, esta palabra de vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que esta palabra te toque en lo más profundo de tu ser y de tal manera, aleluya, que podamos ver el crecimiento tuyo espiritual, que en esta mañana tú seas animado para decir, no, yo no me puedo quedar estancado, yo no me puedo quedar como llevo 20 años en el mismo lugar sin haber progresado, no, que en esta mañana tú puedes decir, no, yo me voy a levantar, yo voy a vencer todos los gigantes, yo los voy a derribar y yo voy a llegar a cumplir el plan que Dios tiene para mi vida. En esta mañana te bendecimos, glorificamos al Señor y te damos gracias por sintonizarnos en esta mañana. Así que nos vemos en las próximas semanas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amén y amén.